Bueno, el Mundial, los ojos del mundo puestos en Qatar, una cultura muy distinta y un Mundial que está siendo diferente, también inédito en muchos aspectos. De la cerveza, por ejemplo, prohibida dentro de los estadios, su venta y su consumo, también en las inmediaciones. A lo futbolístico, veíamos, perdió el gran favorito, perdió Argentina hoy frente a Arabia Saudita. Argentina que tenía 36 juegos al hilo, 36 juegos oficiales sin ser derrotada. Esra Chabot, Esra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, Ricardo Rafael. Manuel, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Muy Esra? buenas noches. ¿Vieron, me imagino, el partido de la selección? Sí, por supuesto. ¿Sí lo viste, sí, Ricardo? Sí, lo vi. ¿Sí? ¿Lo sufrieron o lo disfrutaron? Estaba yo esperando el gol, lo estaba esperando y me quedé esperando. Te quedaste esperando. Pero llegó un atajadón de Memo Ochoa, que también en lo inédito tenía más de 30 penales sin atajar. Buen y portero. para un penal. Sin duda alguna. Buen portero, ¿no? Buen portero. A ver, hay mucho... Americanista, pero buen portero. A pesar de su americanismo. Bueno, a ver, muchas cosas inéditas en este Mundial. De una cultura lejana, muy lejana. Ahora teníamos comunicación con Romina Ramos, que está desde hace ya algunos días en Qatar. Y sí, son aspectos pues, que parecen muy difíciles de entender a la distancia. Una cultura que poco tendría que ver con la occidental. A ver, lo primero que habría que decir es que es el primer mundial en Oriente Medio. Y la verdad es que el mundo occidental y sobre todo el mundo europeo, cómo le cuesta trabajo entender que hay otros lugares donde también se juega fútbol. Guardadas las debidas proporciones, yo creo que vale la pena hacer la comparación con México 1970, ¿no? E incluso si me voy para atrás, ¿no? Con los Juegos Olímpicos de 68. La cantidad de críticas que en el eurocentrismo se dieron sobre esta rareza de llevar el fútbol a México, si México tenía estadios o no tenía, que si México tenía capacidad de hospedaje o no tenía. Finalmente todo salió muy bien, excepto que una vez que México le abrió la puerta al mundo, porque quería, digamos, presentarse, presumir que era una potencia emergente, ganar marca, digamos, en el mundo internacional, pues lo que ocurrió es que el mundo se metió a México. Se metió con el 68, se metió en el 70, y de pronto México tuvo que reconocer pues que en efecto movimientos como el estudiantil que había en el mundo también ocurrían acá. Y que la democracia mexicana pues no es la democracia que se vivía en otros países. En otras palabras, estos ejercicios de apertura son de ida y vuelta. Lo vivió México, lo han vivido muchos otros países, le está pasando a Qatar, para lo bueno y para lo malo. Lo único que a mí me tiene todavía un tanto incómodo es la cantidad enorme de prejuicio que hay de nuestros lentes para mirar a Qatar. Es decir, estamos llenos de convicciones. No reciben a los gays, no toman cerveza, no se divierten, tienen a las mujeres que no los suben a los palcos. Todo eso es cierto. Pero además de eso hay otras cosas que podríamos estar viendo. Para hacer una ponderación, yo ponía un ejemplo que escuché recientemente aquí en el canal de Beca Duncan, que decía de Pablo Picasso, sí, era un machista, sí, maltrataba a las mujeres, además era malagueño y además era pelón. Pero era re buen pintor. Esa ponderación que te permite ver al personaje, traigo la sensación de que falta con Qatar. Hay cosas que son ciertas y hay otras que no alcanzamos a ver por estos prejuicios que por estos lentes, ¿no?, que tenemos desde Occidente. A ver, el Mundial es finalmente un espectáculo que te genera enormes expectativas y que muestra al país que lo organiza, lo muestra al mundo, lo decía Ricardo. Occidente está acostumbrado a definirse como el lugar de los valores universales. Y en ese sentido, pues a veces no entendemos que en el otro lado, fundamentalmente en Oriente, pues tienen una visión totalmente distinta. Recuerdo un maestro en la Facultad de Ciencias Políticas que nos enseñaba que por qué habían derrotado, cómo habían derrotado los vietnamitas a los franceses en la batalla de Dien Bien Phu, donde pues, lo hicieron pedazos, Ho Chi Minh, etcétera, y que le preguntaba, al final de la guerra, le preguntaba el general francés al vietnamita que nunca había entendido su estrategia. Y le decía, es que ustedes occidentales juegan al ajedrez y nosotros jugamos al Go, que es un juego de posiciones para hacer círculos. Y no es que el Go sea superior al ajedrez, pero yo sí sé cómo se juega el ajedrez y ustedes
no saben cómo se juega el Go porque no les interesa. Y sabíamos cuáles iban a ser sus jugadas y las nuestras no. Bueno, ese cuento viene aquí por el hecho de que, es cierto, hay ciertos valores universales que pues sí son condenables, sin duda alguna. Hay que entender que Qatar llegó ahí a base de billetazos. O sea, en un lugar, dinero. Tienen mucho dinero, compraron... Per cápita, quizá el país más rico. Le ganaron a Estados Unidos la sede a base de billetazos. Ya ves que en la FIFA además como que les gusta el billete y lo saben manejar como para acá. Y bueno, pues sí, ¿no? Son países que se rigen bajo modelos democráticos, que lo entendamos. Para que haya una democracia tiene que existir una igualdad jurídica, todos somos iguales ante la ley. En los países en donde reina la Sharia, la ley musulmana, hay un principio fundamental en donde no somos iguales. Ellos parten del principio de que no somos iguales, hombres y mujeres no somos iguales, y dentro de los hombres hay determinadas diferencias, etcétera. Y hay estas restricciones de lo que se puede comer, de lo que se puede beber, del trato a la mujer, etcétera, etcétera, que por supuesto no encajan en Occidente, con los lentes. La respuesta, la crítica a ellos sería, muy bien, nada más cuando vengan ustedes a Occidente, se comportan y respetan lo que se hace en Occidente, sí, que eso a veces no sucede. Pero bueno, esa sería la crítica para allá. En ese sentido, creo que, pues si finalmente decidiste ir allá, a organizarlo allá, el problema central es que parece que las reglas las cambiaron al último minuto. O sea, que este asunto de la bebida que se iba a permitir, al final dijeron, pues no se puede. Cierto manejo que no es muy aceptable. Y los mundiales tensan enormemente la situación política en los países en los que se produce, porque es el momento en donde te están viendo y tú tienes la oportunidad de hacer. Yo no creo que ha habido un mundial más tenso, hasta de los que yo me acuerdo, que son muchos, que el de Argentina 78. La dictadura. La dictadura, el grito Argentina campeón, Videla al paredón, que era lo que gritaban montoneros por ahí en algunas partes en los estadios y corrían porque si no los mataban, y en donde al mismo tiempo, año 78, en otro estadio al lado, estaban torturando gente porque lo seguían haciendo en medio de esto, y en donde, bueno, finalmente, pues... ¿de qué tanto te quejas, no? O sea, hoy le gritan a cómo hicieron un mundial en Qatar con estas condiciones. Lo hicieron en Argentina en 78, ¿por qué no lo iban a hacer en Qatar? Si tiene que haber esta idea de democratización, yo creo que es muy importante entender que lo que se hizo anteriormente estuvo limitado por un mundo que era un mundo cerrado, donde la Unión Soviética jugaba contra la España franquista. No pasaba nada, cada quien hacía lo suyo, Alemania Oriental contra Alemania Occidental, hubo un partido en algún mundial, pero en el mundo de la globalización esto pega y pega fuerte. Bueno, pues esto es el encuentro de dos mundos, o el choque de dos civilizaciones, o pues la forma en la que estos países que fueron colonias anteriormente y fueron humillados y destruidos y destrozados por los colonizadores europeos, hoy tienen una forma diferente que no puede no gustarnos, que no está en nuestros estándares, pero que es la manera en la que viven. ¿Y el mundo los entenderá? ¿Ayudará el mundial a entender esos valores distintos? A ver, yo creo que el que exista un primer mundial en Oriente Medio es una muy buena noticia. Hay que decirlo claramente, coloca a Medio Oriente en una perspectiva distinta. Segundo, hay una crítica muy fuerte de que se compró el mundial. Yo casi me pregunto, ¿y cuál mundial no se ha comprado? No, pero para ser francos, o a Rusia le salió gratis, ¿no? O el que viene ahora con Canadá, México, sale gratis. Yo nada más diría, a ver, la FIFA funciona así. Además hubo actos de corrupción, eso es otra cosa, ¿no? Pero se compró. Eso es sabido durante mucho tiempo. Se compró, sí. Ahora, ¿por qué los cataríes lo compraron? Porque igual que Arabia Saudita y algunos otros países de la zona, sí están calculando que esta riqueza que esta generación tiene no es una riqueza que van a tener sus nietos y sus bisnietos, porque el cambio energético les va a dejar fuera de mercado, y segundo, porque tienen que diversificarse. Qué felicidad ser el cuarto país más rico del mundo, y dices tú per cápita el primero, pero ¿de qué te sirve si estás atado a un solo producto, que es el gas? Entonces, la apuesta es diversificar con turismo.
Ahora, no es un turismo solo para sus primos de Medio Oriente. O sea, la idea que están planteando, como lo tienen ya en el campus universitario, es atraer a occidentales porque tienen un poder adquisitivo grande. Entonces la pregunta es, muy bien, si todo esto lo están haciendo, compraron el Mundial, están haciendo esta exhibición de lo que pueden hacer estos estadios, este aire acondicionado con niveles de tecnología extraordinario, todos estos hoteles, muy bien. La pregunta es si van a ser capaces de sostener la oferta turística. Y ahí cuando digo oferta turística, sí hay necesidad de adecuar los valores. Yo recuerdo todavía en 2000, cuando llegó un crucero a las playas de Turquía con población, con turistas, digamos, lo que le llaman el turismo rosa, turismo gay, y en Turquía le dijeron, se van. Fue una crisis enorme porque Turquía quería volverse un país que atrajera turismo y corrieron a ese crucero, y luego el propio presidente salió a decir regresen, y entonces volvieron a Estambul y les pusieron guirnaldas y les pidieron disculpas. Claro, Turquía quería volverse una potencia turística. Con este tema es probable que tenga Qatar que cambiar, y hay que decirlo con el alcohol también, porque si quieres tener a nivel de Dubái un lugar de juego, vas a tener que cambiar. Y eso es lo que estamos viendo en realidad, un cambio que ocurre ante nuestra mirada. Pero para eso necesitas, ahí sí tienes que ejercer cambios muy profundos dentro del mundo musulmán. Porque una cosa es hacer lugares donde puedas tomar, que es para turistas, y otra cosa es una apertura total, que eso es muy difícil porque Turquía, son estados la bebida teocráticos. se puede. Sí, pero porque Turquía no es un estado, no era musulmán. No, era un estado, pero acuérdate que Turquía es finalmente secular. El estado europeo secular, o era. Ahora lo han ido degenerando desde mi punto de vista pues la instauración de un modelo dictatorial cada vez más ligado a modelos o a formas autoritarias con Erdogan. Pero lo que es muy para el mundo musulmán, cada vez que ha querido transitar hacia formas menos autoritarias, por un lado los gringos queriendo imponerles modelos democráticos que no checan con ellos, o sea, les impulsan, digamos, revoluciones democráticas en Argelia, etcétera. No quieren. Y no, resulta que sí, los hicieron democracia, van a las votaciones y quienes ganan, en Argelia ganó el FIS, el Frente Islámico de Salvación, ganan los fundamentalistas que van a terminar imponiendo un modelo autoritario. Lo mismo pasó en Egipto con la revolución. O sea, otra vez, hay una concepción árabe musulmana que no coincide con la estructura de valores de Occidente. Y en ese sentido, mientras internamente no se dé un cambio, una forma, digamos, de transformación dentro de su propia sociedad, pues no lo vas a ver si la impone Occidente, es decir, el grave error. Si viene impuesta por Occidente, entonces lo único que vas a provocar es el radicalismo. Acuérdate que gran parte del fundamentalismo, Qatar es el grupo o el país, a través del emir de Qatar, que financia grupos extremistas como Hamas en la Franja de Gaza. Qatar es el que tiene la principal agencia noticiosa árabe, que es Al Jazeera. Al Jazeera. Así es. Al Jazeera es muy crítica de Occidente, nada más a quien no puede criticar es al emir de Qatar, porque ahí sin... Nadie puede criticar al emir de Qatar. Ahora, digamos, en una mirada un poco más amplia en el tiempo, el Imperio Otomano, que es el que funda el mundo árabe, digámoslo claramente, toda esa construcción, incluso la práctica musulmana como religión, fueron los otomanos los que la llevaron. Sí fue un imperio que supo lidiar con la tolerancia y la diversidad. Es decir, es un mundo que nace en esa tolerancia y en esa diversidad. Si uno piensa en Líbano, por ejemplo, si uno piensa justamente en el Irán del Shah, son momentos donde lo que encontramos es una diversidad bien gestionada. Y en realidad lo que vemos es pasando la liberación frente al yugo europeo, y hay que decir, pasando la Segunda Guerra Mundial, donde en efecto ahí sí esta cultura, tú la llamas centrada en lo musulmán, pero esta cultura árabe de la mayoría de los países sí se volvió muy rígida y sí se volvió muy autoritaria. Pero no es que pudiéramos decir, esta ha sido la historia del mundo árabe o del Imperio Otomano o de todas estas culturas, lo cual
no quiero ponerle aquí, forzar al optimismo, pero quizá lo que estamos viendo es que la fuerza de las circunstancias están llevando a revivir el mundo árabe plural. Porque lo que yo estoy viendo en Irán, para decirlo rápido, es una exigencia de pluralidad que está derrocando un régimen. Ya lo han intentado varias veces y no lo han logrado. Irán no es un país árabe, es un país musulmán. Son persas, no son árabes, pero de todas maneras lo que han tratado es como Turquía. No son países, no son árabes. No son árabes, son musulmanes. Tienen otra nación, otro origen nacional. El Estado Nacional Árabe es un Estado, cuando se funda, no es un Estado nacional tolerante, no es el mundo árabe del siglo de oro, de la tolerancia. Pero aquí el problema fundamental está en esta necesidad, digamos, de encontrarse con Occidente, que lo van a hacer, que lo han hecho, sin verse lastimados por Occidente, como finalmente es parte de su historia. Y creo que la parte importante en este sentido es tratar de nuevo de generar una especie de diálogo Oriente-Occidente que te lleve ni a verlos como los atrasados que siguen usando tal o cual vestimenta o comen esto y no comen lo otro, sino a una cultura diferente, pero que ellos también aprendan a entender que del otro lado no está ni el diablo, ni aquellos otros que son los enemigos pecadores. Pero déjame ponerte ahora una metáfora. Morgan Friedman en un discurso que ha de haberse escuchado mucho más potente en el Medio Oriente de lo que lo escuchamos nosotros. Sin duda alguna. Y en ese encuentro con ese niño y el discurso del emir, donde la diversidad estuvo en el corazón. Es decir, no son hechos superfluos, no son publicidad. Pues vamos a ver, terminado el Mundial, si de algo sirve. Ricardo, gracias. Hasta mañana. Pásenla bien.